Hola a todos, en los siguientes videos estaremos desarrollando el juego de Buscaminas en Java. El resultado final al que ustedes pueden llegar es un formulario con un respectivo menú para iniciar el juego, para especificar el tamaño de la matriz, para especificar el número de minas y obviamente todo lo que corresponde a los eventos al momento de seleccionar y que se abran las casillas y los eventos cuando se gana, cuando se pierde. Durante el desarrollo de este proyecto abordaremos una parte teórica y posteriormente hacemos lo que corresponde al desarrollo. En la parte teórica evaluaremos la lógica que está detrás de los algoritmos, la intuición de lo que hay que realizar para poder resolverlo. Entonces, inicialmente lleguemos a unas convenciones o acuerdos frente a lo que vamos a estar realizando. Cuando hablamos de buscapinas, debemos pensar es en un tablero y en una matriz M por N. Es decir, que no necesariamente tiene que ser rectangular. Puede ser un número diferente de filas y de columnas. Las posiciones o los índices se encuentran en base cero. Es decir, que las 11 columnas, la primera posición corresponde a la 0 y la última posición corresponde a la 10. Y la posición 00 se encuentra en la esquina superior izquierda. Eso es lo que corresponde la forma como vamos a manipular el tablero durante todo el desarrollo. Uno de los primeros métodos que tenemos que realizar es la generación de minas, que es una generación obviamente aleatoria. Entonces empecemos pensando que necesitamos una cantidad de 10 minas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una generación de un número aleatorio entre la cantidad de filas. Entonces por aquí, por ejemplo, podemos pensar que de 0 a 15 generamos un número aleatorio, puede ser por ejemplo el 8 dio el número aleatorio, y después generamos un número aleatorio para la posición de la columna. Puede ser, digamos que salió la posición 4. Es decir, que decimos que en la posición 8,4 se generó un número aleatorio para una mina. Entonces marcamos esa casilla que tiene una mina y llevamos en este caso una. Luego generamos otro número aleatorio, puede ser por ejemplo el 11 en la posición 0. En este momento tenemos dos minas generadas. Listo. Eso lo tenemos que hacer tantas veces hasta que cumplamos que la cantidad de minas que hemos generado corresponde al objetivo de minas por generar. Pero ¿qué puede suceder en este proceso? Que cuando generamos un número aleatorio, coincidencialmente se dé nuevamente la misma posición para la mina. Por eso siempre tenemos que preguntarnos si la coordenada de la mina que vamos a generar previamente no ha sido generada. En caso que no haya sido generada, entonces la aceptamos. En caso contrario, tenemos que generar nuevamente una coordenada para posicionar una mina. Dicho lo anterior, vayamos a nuestro IDE para hacer la equivalencia a este código y empezar con la estructura de las clases y de la lógica inicial. Utilizaré de entorno de desarrollo NetBeans, por tanto abrimos un nuevo proyecto de tipo Java Application, colocaré de nombre Buscaminas. No voy a seleccionar la creación de una clase principal. La primera clase que vamos a crear sería la de casilla, que representa cada una de las posiciones de la matriz del tablero. Tenemos unas propiedades iniciales, que sería cuál es la posición de la casilla en la fila, cuál es la posición en la columna y si la casilla tiene una mina. Lo colocamos como booleano, puede o no puede tener. Y hacemos el respectivo proceso de encapsulamiento. Aquí le voy a colocar que no se genere ningún comentario. Estas no van a ser las únicas propiedades. Posteriormente vamos a ir añadiendo propiedades a medida que vayamos entendiendo la lógica que va detrás de todos los algoritmos. Lo otro que vamos a crear es una clase tablero buscaminas. Muy importante tener en cuenta que en este punto no me voy a complicar con ustedes en estar creando paquetes diferentes, que debería ser la mejor opción, pero por ahora vamos a colocar todas las clases, interfaces y demás que vayamos creando
en el mismo paquete por defecto para no complicarnos con ese lado. Es importante que sepan que voy a separar la parte lógica de la parte de la interfaz. Por tanto, inicialmente vamos a trabajar sobre la consola y cuando ya tengamos avance en la estructura, hacemos un enlace con la interfaz. En la clase tablero buscamina debemos tener en cuenta que tendremos una matriz de casillas y que esa matriz de casillas va a ser con un número de filas y número de columnas. Vamos a crear el constructor, insertar código para especificar cuál es el número de filas y el número de columnas. Cuando nosotros tenemos el tamaño, tenemos que hacer las instancias de cada una de las casillas. Entonces crearemos un método público con nombre inicializar casillas, en la cual crearemos las instancias y posteriormente generaremos las posiciones de las minas. Entonces, para eso vamos a decir que casillas va a tener un tamaño de número de filas y número de columnas. Entonces, en este momento ya tenemos el tamaño del tablero, pero aún no hay valores dentro de esas casillas, por lo cual cada uno tenemos que hacerle las instancias. Hacemos un recorrido en valores en filas, lo podemos colocar de esta forma. La cantidad de filas que tenga el tablero y posteriormente hacemos un recorrido de columnas. La cantidad de columnas que se encuentren en la posición Y. Esta es la forma de recorrerlo. Entonces, en esa posición haremos una instancia en I, J de una nueva casilla. En este punto deberemos colocar cuáles son las coordenadas de la casilla y esto lo podemos determinar que en la clase casilla colocar que inicialmente nos digan cuál es la posición de la fila y la posición de la columna. Ahí lo tenemos y esto lo podemos hacer de estos lados. En el tablero podemos colocar posición I, posición J. Algo para tener en cuenta, cuando creamos las casillas, en ese momento deberíamos generar las posiciones de las minas. Entonces vamos a crear un método privado porque de cierta forma la misma clase es la que debería hacer ese proceso. Generar minas. Para la generación de minas deberíamos tener en cuenta cuál es la cantidad que necesitamos. En este momento no sabemos porque solo hemos determinado la cantidad de filas y columnas. Sería bueno tener como un parámetro en el constructor de cuál es la cantidad de minas que necesitamos. Entonces vamos a crear una variable que sería número de minas y eso lo vamos a recibir en el constructor del tablero. Entonces en este punto ya tenemos un número de minas. ¿Qué sucede? Para generar las minas, entonces tenemos que, como le expliqué anteriormente, hacer tantas iteraciones de números aleatorios ubicando hasta que logremos la cantidad que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que necesitamos, empleemos una variable temporal, minas generadas, empezamos en 0 y mientras minas generadas sea diferente de lo que necesitamos, entonces vamos a crearlas. Necesitamos generar un número aleatorio en las filas. Creamos una variable posición temporal fila en la cual con la función random nos genera número aleatorio en el rango de 0 a 1, en donde ni el 0 ni el 1 se generan. Y la forma normal si queremos generar número aleatorio es multiplicar el número aleatorio por el número máximo que nosotros estamos esperando. En este caso sería, si es número de filas, sería casillas.len y a esto le hacemos un casting. Posteriormente, también generamos una posición para la columna. Sería de la misma forma, pero ya tendriendo en cuenta la posición del número de columnas existentes, que esta sería una forma de representarlo. Lo primero que tenemos que saber al tener esta coordenada es que debemos preguntar si en esa posición
ya existe una mina. Entonces preguntemos si casilla en la posición de fila y en la posición de columna, si es mina, si no es mina, lo tiene en cuenta. Aquí me está apareciendo un error, me equivoqué en la T. Y acá columna. Si no es mina, entonces la acepta. Y esa casilla se declara como que es mina. Y colocamos que las minas generadas, más, le incrementamos. Entonces, en este punto ya deberíamos tener las minas generadas. Vamos a crear unos métodos para hacer esta verificación. Entonces, cuando se crea el tablero, vamos a inicializar las casillas. Cuando se inicializa las casillas, vamos después a generar las minas. Entonces, para hacer la prueba de esto, de cuáles son las minas generadas, vamos a crear un método que lo vamos a estar utilizando para hacer depuraciones rápidas y es que imprima lo que existe. Imprimir tablero. Hacemos el recorrido de las casillas, utilizamos el mismo método de arriba, aquí le damos formato, Shift Alt F, listo. Entonces esta sería para recorrer en filas y columnas. A medida que vamos recorriendo, vamos a mostrar en pantalla si la posición de la fila, casillas, en I, J, tiene una mina. Entonces, si es mina, vamos a colocar aquí si es mina, vamos a colocar un asterisco. Y si no, vamos a colocar simplemente un 0. Esto es con fines de visualizar qué es lo que llevamos hasta ahora. Y posterior a que termine la impresión de las columnas, vamos a hacer aquí un retorno de carro, que es una línea para que baje. Entonces imprimir tablero será suficiente. Para hacer esta prueba, inicialmente vamos a crear un main sobre la clase de tablero buscamina para hacer una depuración de lo que llevamos hasta ahora. Entonces creamos el tablero buscaminas. Tablero buscaminas vamos a colocar 6 filas, 6 columnas y que necesitamos 5 minas. Tablero, punto, imprimir tablero. Vamos a ver cómo nos va. Si tenemos algún error, hacemos la respectiva depuración. Entonces, miren, en este momento, esto es lo que tenemos. 5 minas generadas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y una matriz en que el número de filas es 6 y el número de columnas es 6. Si colocamos de filas 6 y de columnas 10 con 10 minas, vamos a colocar con 15 minas, Shift F6, aquí vemos lo que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Entonces aquí tenemos la lógica inicial para la generación de minas. Continuamos con el siguiente video.